Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en una historia que es casi de detectives médicos. Vamos a intentar entender a fondo la enfermedad celíaca, una condición que es fascinante, súper compleja y que, la verdad, a menudo se entiende bastante mal. Nos sumergiremos en un misterio que, como veremos, tiene muchísima más historia de la que parece. Y es que esto no es ninguna moda moderna, ¿eh? Para nada. La primera vez que se describe algo parecido, fijaos, es en el siglo II después de Cristo. Un tal Areteo de Capadocia ya hablaba de los coilíacos, que venía a significar los que sufren del intestino. Pero el gran salto, el momento clave, nos lleva a un escenario bastante inesperado, la Segunda Guerra Mundial. Allí un pediatra holandés, el doctor Willem Karel Dicke, se dio cuenta de algo increíble. Los niños enfermos mejoraban de una forma espectacular cuando, por la guerra, escaseaba el pan. Hoy, claro, ya entendemos todo esto como una compleja enfermedad autoinmune. Y este fue el momento eureka. La conexión estaba ahí. Era, innegable. En cuanto los niños volvieron a comer pan, volvieron a enfermar. Era la primera vez, pensadlo, la primerísima vez en la historia que se podía señalar a un culpable con nombre y apellidos. El trigo. Aquello, desde luego, cambió por completo el rumbo de la investigación. Muy bien, pues ya que tenemos al culpable principal identificado, ahora toca ponerse la bata de forense. Vamos a analizar la escena del crimen, que no es otra que el interior del cuerpo, para entender qué es lo que pasa exactamente ahí dentro, cómo se produce esta especie de traición del propio sistema inmune contra sí mismo. Y lo primero es lo primero. Vamos a dejar algo súper claro desde el principio. La enfermedad celíaca no es una alergia alimentaria. Esto es fundamental. Es una enfermedad autoinmune. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que el cuerpo no reacciona mal al gluten como si fuera un veneno, sino que el gluten es la chispa que hace que el propio cuerpo se confunda y se ataque a sí mismo. El gluten solo aprieta el gatillo. Para que todo esto se ponga en marcha, tienen que darse tres factores a la vez. Es como una tormenta perfecta. Primero tiene que haber una predisposición genética, en concreto tener los genes HLA de Q2 o HLA de Q8. Sin esto, es, prácticamente imposible que se desarrolle la enfermedad. Segundo, lógicamente, tiene que estar el detonante, la ingesta de gluten. Y tercero, la respuesta inmune, que el cuerpo se active de forma incorrecta y empieza a atacar donde no debe. ¿Y dónde ocurre toda esta batalla? ¿Cuál es la zona cero de este ataque autoinmune? Pues es el revestimiento del intestino delgado. Ahí es donde se libra la guerra que acaba provocando todos los síntomas y todas las complicaciones de la enfermedad. Mirad, para que se entienda bien el daño que se produce, hay una analogía que es fantástica. Pensemos en un intestino sano como si fuera una moqueta de pelo muy largo y frondoso. Esas fibras, las vellosidades, están ahí para atrapar y absorber todos los nutrientes de la comida. Ahora, ¿qué pasa en la enfermedad celíaca? Pues que esa moqueta se va desgastando, se va aplanando, hasta que se convierte en un suelo de baldosas, completamente liso. Y claro, sobre una baldosa los nutrientes resbalan, no se absorben bien. Y de ahí viene el gran problema de la malabsorción. Claro, uno podría pensar que diagnosticar esto es fácil, pero nada más lejos de la realidad. La enfermedad celíaca es un auténtico camaleón clínico. Se disfraza con una variedad de síntomas tan enorme que a menudo son como pistas falsas que despistan a todo el mundo, incluso a los médicos, y pueden retrasar el diagnóstico durante años. Están, por un lado, los síntomas clásicos que todo el mundo se imagina. Diarrea, hinchazón abdominal, pérdida de peso. Pero ojo, porque lo más habitual en adultos son las formas no clásicas, con síntomas que aparentemente no tienen nada que ver con el intestino. Hablamos de cosas como una anemia que no mejora por más hierro que se tome, osteoporosis prematura, problemas de fertilidad, una cosa llamada dermatitis herpetiforme, que es como la celiaquía de la piel, e incluso problemas neurológicos. Es una enfermedad que afecta a todo el sistema. Entonces, si es un camaleón tan bueno, ¿cómo se le pilla? ¿Cómo se puede llegar a un diagnóstico que sea 100% seguro? Pues para eso hay un protocolo muy estricto, una serie de pasos muy bien definidos para reunir todas las pruebas y pasar de una simple sospecha a una confirmación absoluta. El proceso es como una escalera que hay que ir subiendo. El primer escalón suele ser la serología, un análisis de sangre para buscar unos anticuerpos muy específicos como los antitransglutaminasa. Después, se puede hacer una prueba genética que es súper útil, sobre todo para descartar la enfermedad. Si no tienes los genes, es casi seguro que no eres celíaco. Pero la prueba reina, la confirmación definitiva, el llamado gold standard, es la biopsia intestinal. Y aquí viene un detalle que es absolutamente crucial. Para que la biopsia sirva de algo, la persona tiene que estar comiendo gluten en ese momento. Es de sentido común, si lo pensamos. Si se retira al culpable, el gluten, de la escena del crimen, el intestino empieza a sanar y las pruebas del delito, o sea, el daño, desaparecen. Esto podría llevar a un falso negativo, y eso es un problema enorme, porque la persona se queda sin diagnóstico y el daño sigue ahí, latente.
Vale, una vez se tiene la muestra de la biopsia, el patólogo la analiza y clasifica el nivel de daño usando la escala de March. Para que nos hagamos una idea, es algo así. En un March 1 es como si los soldados del sistema inmune empezaran a reunirse en la zona. En March 2, el intestino ya intenta compensar el daño regenerándose a toda velocidad. Y en los estadios March 3 es cuando nuestra moqueta de vellosidades se empieza a aplanar cada vez más hasta quedar prácticamente lisa. Una vez que el diagnóstico está confirmado, llega el veredicto, y con él la sentencia, que en este caso es el tratamiento. Un tratamiento que, hay que insistir, no es una simple dieta de moda, sino una necesidad médica para el resto de la vida. Aquí no hay grises ni atajos. A día de hoy, el único tratamiento que ha demostrado ser eficaz para parar en seco el ataque autoinmune y permitir que el intestino se cure es eliminar el gluten de la alimentación, de forma completa, estricta y permanente. Y claro, aquí surge la pregunta del millón, la que todo el mundo se hace. Bueno, pero si ya me encuentro bien, ¿qué más da por un poquito? ¿Por una miga de pan? ¿Una cerveza de vez en cuando? ¿Realmente hace tanto daño saltarse la dieta solo un poquito? Pues la respuesta de los expertos es tajante, rotunda. Eso de saltarse la dieta un poquito, sencillamente no es una opción. Porque aunque por fuera no se note nada, por dentro se reactiva toda la respuesta autoinmune. Cada vez que entra un poco de gluten, por poco que sea, es una agresión silenciosa que sigue causando daño al intestino. Y ahora que tenemos claro el panorama general, vamos a complicar un poco las cosas. Vamos a ver qué pasa en los casos más difíciles y sobre todo a mirar hacia el futuro. Porque la historia no acaba aquí. Hay casos que son auténticos expedientes X y la ciencia, por suerte, no para de buscar nuevas herramientas. El caso sin resolver por excelencia es la celiaquía refractaria. Es muy rara. Afecta a menos del 1%. Pero en estas personas ocurre algo tremendo. A pesar de seguir una dieta sin gluten perfecta, su intestino no se cura. A veces, la razón es que un grupo de células inmunes se ha vuelto, por así decirlo, rebelde, y sigue atacando por su cuenta, aunque ya no esté el gluten para provocarlas. Pero vamos a acabar con una nota de optimismo, porque en el horizonte se ven cosas muy interesantes. La investigación no para, y hay varias líneas de trabajo súper prometedoras. Se está trabajando en enzimas que puedan degradar el gluten antes de que haga daño, en vacunas para reeducar al sistema inmune, en polímeros que actúen como una esponja atrapando el gluten, e incluso, fijaos, en la posibilidad de usar edición genética para crear un trigo que directamente no tenga los componentes tóxicos. Y todo esto al final nos lleva a la gran pregunta, a la cuestión de fondo. Porque el objetivo último de toda esta investigación no es solo poner parches o gestionar la enfermedad. El verdadero sueño es corregir el error de base. Así que la pregunta que queda en el aire es, ¿con todos estos avances, llegará algún día en el que seamos capaces de enseñar al sistema inmune a tolerar el gluten? ¿Podremos por fin resolver este antiguo misterio desde su misma raíz?